buenas tardes, mis amados hermanos. Estamos comenzando este día en este estudio de la Biblia. Quiero agradecerles por conectarse con nosotros por estos medios. Como dice el pastor, es un poco difícil predicar a una cámara porque estamos acostumbrados a estar frente a la congregación, pero sabemos que este es un tiempo pasajero. Y en esta tarde que estamos empezando ya con la Semana Santa, como otras personas la conocen como la Semana Mayor, por este motivo, hermanos, es que no está el estudio bíblico a través de la Biblia, pero más adelante vamos a retomar esas clases. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de la Pascua, un memorial que cada año la Iglesia Cristiana nos damos a la tarea de traer a la memoria a la Iglesia de Jesucristo estos acontecimientos para recordarnos el precio que se pagó por nuestra redención. Y hoy este día me toca a mí dar un exégesis en relación a la Pascua. Y quiero tratarlo de manera muy seria porque esto es el tiempo de tomar en seriedad lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a estar hablando en el libro de Éxodo capítulo 12, pero antes de comenzar, hermanos, quiero recordarles algo que es muy, muy importante para la iglesia, para poder comprender en qué posición estamos la iglesia cristiana en el tiempo de la gracia. En estos días se hace la pregunta de si los cristianos debemos comer carne, si los cristianos podemos celebrar o observar el día de reposo y todas esas cosas que la Biblia en el Antiguo Testamento lo menciona. En otra ocasión ya me ha tocado compartir en nuestra iglesia esta enseñanza, pero voy a traerles a ustedes algo rápido para que podamos comprender el tema que vamos a tratar en esta tarde, que es la Pascua. Les quiero recordar, hermanos, que Dios le dio leyes a su pueblo. Leyes para que el pueblo fuera gobernado por medio de esas leyes. Dios se las dio a Moisés para que Moisés se las diera a su pueblo. Y esas leyes eran las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. ¿En qué consistían estas leyes? La ley civil consistía en que era algo que se le dio al pueblo para que pudiera convivir cívicamente con su prójimo. Solamente por mencionar una, la ley civil era una manera para que el ser humano, para que el pueblo de Dios estuviera en paz con su prójimo. Y solo por mencionar una ley civil, hermanos, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Esto quería decir que si un individuo del pueblo de Dios golpeaba a otra persona y le sacaba un ojo o por accidente se lo sacaba, la ley instruía que a tal persona también se le debía sacar un ojo. Eso era lo que se pagaba por medio de esta ley civil. Y esta ley se la dio exclusivamente para Israel, para establecer una comunidad santa que estuviera en orden conforme al propósito de Dios. Y esta ley civil era exclusivo, mis hermanos, para la nación de Israel. La pregunta es, ¿los cristianos de este tiempo debemos seguir las leyes civiles del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Los cristianos que vivimos en este tiempo, en diferentes naciones, nos regimos por leyes civiles de la nación en la que vivimos. Amén. Las leyes ceremoniales, hermanos, esas eran muy específicas y toda la ley ceremonial apuntaban a Jesucristo. Por mencionar una ley ceremonial, hermanos, y la más importante era la ley, el ritual de la paga del pecado.
cómo se expiaba el pecado. Cuando un hijo de Dios, del pueblo de Dios, pecaba contra Dios, conforme a su finanza, tenía que comprar un animal y llevarlo al sacerdote. El sacerdote hacía un ritual de derramamiento de sangre por expiación del pecado de este individuo. Este derramamiento de sangre en esta ceremonia cubría temporalmente el pecado de este individuo. Esa era la ley ceremonial para Israel. En esas leyes ceremoniales también incluían la comida. ¿Por qué la comida, hermanos? Porque en los pueblos vecinos, los pueblos paganos de Israel, hacían sacrificios con animales a sus dioses. Y Dios estaba dándole esta ley a su pueblo por medio de las leyes ceremoniales para que no cayeran en la misma idolatría de las naciones que los rodeaban. Por eso la pregunta es, ¿los cristianos de ahora podemos comer carne en este tiempo? La respuesta es sí. Pablo lo confirma en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 16, que nadie juzgue por lo que comemos o lo que bebemos, o porque haya observación de lunas nuevas o el guardar el día de reposo, porque todas estas ceremonias apuntaban a lo porvenir. En otras palabras, la ley ceremonial apuntaban a Jesucristo. Una vez que Jesucristo vino a la tierra y pagó con su vida, derramando su sangre en esa cruz, allí tuvieron su cumplimiento todas esas leyes ceremoniales. Es importante entenderlo, hermanos, para que no nos confundamos de las corrientes que en los medios estamos mirando, de que hay personas que dejan de estar en la gracia, de disfrutar del tiempo de gracia para observar todas estas actividades que pertenecían solamente al pueblo judío. Hermanos, les invito a que entremos en un estudio de esa magnitud para que no caigamos en error y podamos disfrutar la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, la libertad del pecado. Y por último, están las leyes morales, o como mejor se les conoce, la ley universal. Esto quiere decir que la ley moral está vigente hasta el día de hoy. Desde el inicio de la creación, Dios estableció las leyes morales en el ser humano, y esas leyes estarán vigentes hasta que todas las cosas acontezcan. La ley moral está presente en todas las naciones de la tierra. Todas las naciones utilizan para sus leyes civiles la ley moral, que podemos encontrar alguna de ellas en Éxodo capítulo 20. No robarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Esa es la ley moral que sigue vigente y permanecerá vigente hasta que todas las cosas acontezcan. Deseo, hermanos, con todo mi corazón que haya quedado un poco claro, resumida esta explicación sobre las leyes civiles, ceremoniales y morales. A la iglesia no nos pertenece estar observando las leyes que solo se dieron para Israel. Muy bien, ahora como ya explicamos un poquito acerca de esto, ya bajo ese contexto, mis hermanos, vamos a tener una interpretación del libro de Éxodo capítulo 12 que habla de la Pascua. En este momento donde todo el mundo está celebrando a su manera, o como lo entienden, este tiempo de celebración de la Pascua, y vamos a estarlo mirando. La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos, hermanos, de la historia bíblica, porque es una institución divina. Dios instituyó
la Pascua. Dios estuvo en el plan de Dios, en el corazón de Dios, este plan de redención para el hombre. Al recordarlo, los creyentes celebramos, hermanos, activamente la obra redentora de Dios para su pueblo. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Pascua, cuando ya la hemos entendido, estamos activamente celebrando y creyendo en ese plan redentor que se llevó a cabo hace más de 2000 años. Amén, aleluya. Y por causa de este movimiento, hermanos, se me pasó el elevar una oración, pero nunca es tarde. Así que, ¿qué le parece si le invito a que oremos un momento para que sea Dios y su Espíritu Santo hablando a nuestra vida? Mil disculpas. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia que se ven claramente visibles en ese plan redentor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos por estos medios de comunicación y poder estar en contacto los unos con los otros. Señor, ponemos este estudio en tu mano. Necesitamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, que esta palabra penetre en el alma, que penetre en nuestro corazón y que llegue, Señor, hasta las intenciones de nuestro corazón. Amado Dios, bendice a las familias de la tierra en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo de la Pascua, hermanos, sin embargo, hay creyentes que no conocen, que no comprenden de qué se trata esta celebración. Algunos niños, aún jóvenes, piensan que este tiempo es tiempo solamente de vacaciones, un tiempo que se da en las instituciones educativas para estar de vacaciones, para salir de la ciudad, para ir a visitar a los parientes. Pero lejos de eso, hermano, este tiempo de la Pascua, donde conmemoramos ese memorial que Dios le dio a su pueblo, es lo que estamos haciendo. Y queremos saber, queremos dejarles saber al pueblo de Dios cuál es el significado. Por eso, memorialmente, cada año, hermano, recordamos este sacrificio de Jesucristo porque es importante. Para analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos considerar los elementos esenciales de la redención. Y vamos a comenzar este estudio exegético de Éxodo capítulo 12. Le invito a que abra su Biblia en esta escritura y si no, puede seguirme allí donde usted está. Amén. El versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. En este capítulo, hermanos, vamos a mirar tres aspectos importantes en este capítulo. Número 1, el personaje importante es Dios, ya no es Moisés. En los capítulos anteriores, del capítulo 1 al capítulo 11, Dios estaba ejecutando juicios sobre Egipto por mano de Moisés. Moisés era el que se comunicaba con Faraón, Moisés era el que se comunicaba con el pueblo. Pero en este capítulo 12 es Jehová directamente tratando individualmente con su pueblo. Número 1, el más importante de este capítulo es el personaje de Dios. Número 2, el mayor acto de amor en toda su expresión lo vamos a mirar en este capítulo. El amor ágape. Hace una semana atrás el maestro estaba hablando de los 4 diferentes tipos de amor en el griego. Y aprendimos que el amor ágape es el amor de Dios, el amor sublime, el amor que todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de practicar. Y en esta obra de redención se mira claramente, hermanos, esa expresión máxima
de amor en la redención de su pueblo. Dios, por amor al pueblo que Él escogió, hizo este plan de redención de tal manera, hermano, que vino a cambiar el rumbo eterno de toda la humanidad. Y número 3, al instituir Jehová la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitiría permanecer en fe y obediencia al pacto, al recordarlo todos los días de su vida. Por medio de esta institución, en este pacto de la ley, Dios le estaba dando a su pueblo ese medio de gracia, hermano. Ese medio por el cual el pueblo de Israel podía mantenerse en fe, trayendo a la memoria año tras año. La ordenanza fue que una vez al año se hiciera esta celebración, pero que todos los días los padres debían compartirlo a sus hijos, a sus nietos y por todas las generaciones y por toda su vida. ¿Por qué tenía que ser un memorial, hermano? Porque como polvo que somos, seres imperfectos por causa del pecado, cuando olvidamos la obra redentora de Cristo en la cruz, somos atraídos a irnos a la apostasía. Eso es lo que hace el que nosotros nos olvidemos del plan redentor. Y mientras el olvidar nos hace apostatar de Dios, el recordarlo, el traerlo a la memoria, nos hace estar en adoración, agradeciendo a Dios por ese sacrificio que hizo en la cruz. Por eso Dios lo instituyó como un memorial y se lo dejó en claro y muy específico. Dios le instruyó a su pueblo cómo debía de ser este memorial de una manera tan específica que el pueblo de Israel lo tomó tan en serio que cada año lo hacían con tal solemnidad, hermanos, que para ellos era algo sagrado. Por eso, hermanos, tiene que ser un memorial. Por eso cuando hablemos en la iglesia o los medios, en las redes que estén predicando acerca de la Pascua, no podemos decir, otra vez van a hablar del mismo tema. Recordemos, hermano, tiene que ser un memorial. Tenemos que recordarnos los unos a los otros lo que Cristo hizo en la cruz para que tuviéramos vida eterna. Y tenemos que recordárnoslo entre tanto que vamos en el camino, porque los días son malos y Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el caso de la Pascua, es evidente que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios. Es la Pascua del Señor. Así lo menciona el libro de Éxodo. Vamos al versículo 2. Este mes os será principio de los meses, pero para vosotros será el primero en los meses del año. En este versículo, hermanos, Dios estaba estableciendo a Israel como una nación. Le estaba dando a Israel su independencia. Israel entró a Egipto con una familia y salió de Egipto con una nación. Dios le estaba dando esta libertad a su pueblo, constituyéndola una nación. Versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En este versículo se enfatiza a la familia. El plan de redención estuvo en la mente de Dios por medio de la familia.
Dios iba a liberarlos por familias y después por individuos al consumir su porción del cordero. Jesús dijo que se reunieran, Jehová dijo que se reunieran en familia, porque para Dios la familia es el núcleo de todo lo que gira a nuestro alrededor. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Si en esa familia había solamente 2 miembros, entonces esa familia tenía que ir con el vecino inmediato que estuviera en la misma condición. Si había una familia cerca donde también había solamente 2 miembros de la familia, entonces esas 2 familias tenían que juntarse para participar de esta Pascua. Cada miembro debía recibir una parte del cordero porque era un asunto personal y privado. Una vez que se juntaban las familias, entonces se le daba su porción de ese cordero a cada miembro de la familia. No podía haber ningún miembro de la familia que no participara de este acto, de este pacto, porque era algo que Dios estaba estableciendo sobre cada individuo. En otras palabras, hermanos, nadie será salvo por ser miembro de una familia o una nación. Muchas personas creen que porque son miembros de una familia cristiana o porque tienen nombre bíblico, ya son salvos. De ninguna manera. Cada uno de nosotros, cada uno del ser humano, debe participar voluntariamente de este acto de fe y obtener la redención por medio de la sangre de Jesús. Esto es un acto de fe individual. No importa que tus padres sean cristianos, no importa que tus abuelos hayan sido cristianos o todos tus antepasados hayan sido cristianos. Tú necesitas individualmente participar del nuevo nacimiento, como lo dice en el Nuevo Testamento, para poder obtener la redención por medio de Jesucristo. Debemos hacerlo personal e individualmente. Y eso es lo que Dios estaba instituyendo a su pueblo. Cada uno de los miembros de la familia debía de participar individualmente. ¿Cómo es Dios de bueno, hermano? Vamos al versículo número 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Aquí ya viene algo mucho más específico. El animal será sin defecto. ¿Por qué Dios dio tantos requisitos para elegir a un cordero? ¿Por qué esas especificaciones? Por una sencilla razón, hermano. Porque serían las claras señales visibles del futuro Cordero Pascual, Jesucristo. Jesús, cuando vino a la tierra, fue hombre, pero sin pecado. Un hombre perfecto, sin defecto. Dice, macho. Esto significa indicativo del sexo masculino. Lo que echa por tierra, hermano, la falsa enseñanza de que Dios puede ser una mujer. Quizá ustedes han visto en el internet prédicas o enseñanzas donde afirman que Dios es una mujer. Eso es una enseñanza completamente en contra de las Escrituras. En este pasaje vemos que dice que tenía que ser un macho de índole sexual masculino, hermano. Y echa por tierra esa terrible enseñanza. Después dice que tenía que ser de 1 año.
Un cordero de 1 año, hermanos, es un animal que está en perfecto estado, en perfecta salud, que está en lo mejor de la vida. Esto indica que en los 33 años de Jesús aquí en la tierra era la edad óptima del hombre, donde no es niño ni tampoco viejo. Según los médicos dice que la edad de los 30 a los 35 años es la edad óptima. Así que digan amén todos los que tienen entre 30 y 35 años. Están en la edad óptima de la vida. Y aquí fue donde Jesús dio su vida precisamente en esa edad. ¿Casualidad? No, hermanos. Un plan perfecto de Dios para que se llevara a cabo todo lo que estaba escrito de Él. Vamos al versículo número 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La familia que iba a comer ese cordero tenía que ir a la majada y escoger específicamente a ese cordero, sin defecto, macho, y tenía que tomarlo, hermano, y llevarlo a su casa. Esta es una enseñanza tremenda, hermano. Esto es algo que trae a nuestra vida una enseñanza en la cual debemos meditar. Cuando el padre de familia traía a su casa este cordero, tenía que estar en su casa por 4 días. La familia debía llevar el cordero a su casa y formar lazos de amor filial. El amor filial, como lo vimos la semana pasada, hermanos, es un amor que se da entre la familia. En otras palabras, este cordero venía a ser parte de la familia en esos días. ¿Por qué? Porque el padre de familia tenía que alimentar a aquel cordero, tenía que darle de beber a aquel cordero. Y puedo imaginarme aquellas imágenes conforme a la historia, hermano. Si había niños en la casa, podían considerar ese cordero como la mascota la cual estaban amando, que se divertían con ellos. Un cordero de 1 año donde el animalito era travieso, era brincando por la casa, y formaban esos lazos filiales. ¿Cuál era el propósito? Para que al inmolarlo hubiera aflicción y reflexión. En otras palabras, ¿qué sentiría el padre de familia una vez que alimentó a ese animal? Que una vez que miró que sus hijos jugaban con ese cordero, ¿qué sintió el padre de familia al tener que degollar a este cordero? Era un momento difícil. Hermano, imagine usted si tiene una mascotita en su casa, la cual usted ama, y que de pronto usted tenga que sacrificarlo. Es algo que duele, hermano, porque son creación de Dios y que se forman lazos filiales con ellos. Esto era la enseñanza que Dios estaba dando a su pueblo por medio de este pasaje. El llevar el cordero a su casa y convivir con él por 4 días. El padre de familia debía explicar que era el medio, que era el único medio por el cual serían salvos. Quizá los niños preguntaban: papá, ¿pero por qué vas a hacer eso? Y con mucho dolor el padre tenía que decirles: hijos míos, este es el único medio por el cual nosotros vamos a ser salvos. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Lo inmolará toda la congregación. El cordero debía ser degollado para derramar su sangre en beneficio de la familia. Una vez que el padre de familia degollaba al cordero, tenía que en una vasija juntar esa sangre, para que más adelante esa sangre pudiera estar en las puertas de las casas. Así que era
un momento de mucha tristeza y de mucha aflicción, no solamente por el cordero, sino porque el mismo pueblo de Dios sabía que en esa noche pasaría el ángel de la muerte y mataría a los primogénitos de Egipto. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cuando recogían esa sangre, el padre de familia tenía que salir afuera y con un hisopo mojado en esta sangre de ese cordero, tenía que ponerlo en el dintel y en los postes de la casa. Esto era un acto de pura fe, hermanos. El padre de familia y la familia que estaba dentro tenían que actuar todo por fe, creyéndole a Dios de lo que Él iba a hacer. Y esto es lo que hicieron todos los hijos de Israel en la tierra de Gosén. Este acto no solo se hizo para distinguir las casas hebreas de las egipcias, sino que tenía un carácter expiatorio que apuntaba al sacrificio de Jesús en la cruz. Mientras los hijos de Israel solamente miraban la sangre en los postes de su casa, Dios desde el cielo estaba mirando morir a su Hijo para la redención del ser humano. Eso era el plan expiatorio que Dios estaba mirando desde el cielo. Aunque el pueblo de Israel en ese momento no entendía su contexto o el paralelo espiritual en el Nuevo Testamento, pero Dios lo miraba desde el cielo. Miraba en ese cordero y en esa sangre morir a su Hijo por la humanidad. Esto indica que Dios no mira al hombre o a su casa, sino que busca la señal de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. La sangre de Jesús tiene que estar puesta en cada uno de nosotros como señal de que somos hechos hijos de Dios. Gloria a su santo nombre. Vamos al versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El fuego, hermano, habla de un juicio. Tenía que hacerse un juicio por el pecado. Y el juicio fue la sentencia de muerte de este cordero, que más tarde sería Jesucristo. El fuego estaba simbolizando ese juicio que pronto caería sobre Jesucristo. Todos los pecados del mundo entero caerían sobre Jesucristo. Y al poner ese cordero en el fuego, ese olor subía delante de Jehová y traía a la memoria de Dios el sacrificio que siglos después Jesucristo llevaría a cabo. Tenían que hacerlo asado en el fuego. Panes sin levadura, símbolo de pureza, para recordar a Israel que era un pueblo santo. Tenían que dejar fuera la levadura. La levadura simboliza el pecado porque es una forma de descomposición. Es una bacteria que descompone la materia. Y esto era lo que significaba la levadura, el pecado. Por eso Dios específicamente dijo panes sin levadura, porque ustedes son un pueblo santo. Porque yo soy santo, vosotros también sois santos, dice el Señor. Versículos 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cocida, cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo comerás, lo quemarás en el fuego. El cordero debía de ser asado al fuego para comerlo, y lo que quedaba debía ser quemado al fuego.
En este versículo 9 y 10 continúa con ese juicio contra el pecado. Y es lo que Dios estaba ordenándoles al pueblo de Dios, siendo específico que no debían de comer la carne cocida en agua o cruda, sino que asada al fuego. Versículo 11. Y lo comerás así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué tenía que ser de esta manera, hermanos? Porque era una manifestación de fe por su liberación de la esclavitud de Egipto. Israel tenía que hacerlo de esta manera porque estaban confesando públicamente que próximamente serían liberados del yugo de la esclavitud de Egipto. De esta misma manera, hermano, la iglesia de Jesucristo debemos estar listos siempre con nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, porque Cristo viene por una iglesia y debemos de estar listos, preparados, con nuestro calzado puesto, con el bordón en la mano, listos para cuando la trompeta suene y la iglesia sea levantada. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Eso es lo que Dios le estaba poniendo a Israel enfrente de ellos. Estén listos porque pronto saldrán de la esclavitud de Egipto. Gloria a su nombre. Siguiente versículo. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una vez que estaba la sangre puesta en las casas de los hijos de Israel, y pasó el ángel de la muerte, y al mirar esa sangre en las puertas, pasó por alto. Eso significa la Pascua, Pasaj, que quiere decir pasar por alto. El ángel de la muerte pasó y miró la sangre y pasó de largo. No hubo mortandad en las casas de Israel. No hubo esa muerte de los primogénitos, porque cada uno de ellos actuaron en fe. El recibir a Jesús es un acto de fe. Que el ángel de la muerte, de la destrucción, de la peste, al mirar en nuestra vida y en nuestras casas, que la sangre de Jesucristo esté presente, limpiándonos del pecado. Amados hermanos, Juan lo dijo, que si alguno de nosotros cometiéramos pecado, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Tenemos esa libertad delante de Dios de poder ir al trono de la gracia y podernos limpiar para que mortandad, para que el ángel de la muerte no venga sobre nosotros ni sobre nuestras familias. Esto es lo que Dios instituyó, Dios planeó para el ser humano en este pasaje de Éxodo capítulo 12. Y este día os será en memoria y lo celebrará como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Un pacto eterno, un pacto que no tiene vigencia, un pacto que no tiene caducidad, que sigue presente hasta el día de hoy, porque ese pacto Dios lo hizo con todo su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento miramos cuando Jesús vino a la tierra, Jesús celebró la Pascua
con sus discípulos, que es la Pascua del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús utilizó la más importante de las fiestas judías como punto de partida, escuche bien, como punto de partida para la inauguración de un nuevo pacto. Le invito a que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Si usted no lo tiene, escuche que yo lo leo. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La institución de la cena del Señor. Esta cena ya no apunta más a la liberación de la esclavitud temporal de Egipto, sino a la liberación del pecado por medio de la sangre de Jesús. Ahora Jesús está haciendo un nuevo pacto con sus discípulos, con su iglesia, un pacto de sangre, ya no un pacto de machos cabríos, ya no un pacto de derramamiento de sangre temporal, sino a un pacto por medio de su sangre. En la institución de la cena del Señor, Jesús escogió utilizar el vino y el pan como elementos memoriales de su cuerpo y su sangre. Por esta razón, hermanos, es que ya no sacrificamos corderos, porque Jesús ya fue inmolado en esa cruz una vez y para siempre. Y eso es motivo de gran gozo para la iglesia. Usted y yo ya no estamos sujetos a comprar un cordero y degollarlo para poder ser libre del pecado, sino que Cristo ya pagó por nosotros. Cristo ya fue ese cordero que derramó su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos vino sobre Jesús. Jesús lo pagó en esa cruz y es tiempo de meditación y de grande gozo y regocijo en el Señor, hermanos, porque somos libres del pecado. Ya no hay más condenación para los hijos de Dios. Ya no hay más consecuencia para los hijos de Dios. Todos aquellos que vivimos conforme a la voluntad de Dios, que caminamos siendo santos por medio de Jesucristo, apartados del pecado. Gloria a su nombre. En la cena del Señor celebramos con gratitud el sacrificio por dos razones. Uno, porque nos recuerda que ahora somos beneficiarios de un nuevo pacto inaugurado en esa cruz. Somos beneficiarios de un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el pacto de la ley por el cual el pueblo de Israel era gobernado. Ahora somos beneficiarios de ese nuevo pacto. Ahora tenemos acceso libre al Padre por medio de Jesucristo. Y no una vez al año, sino para siempre. Aleluya. La celebramos por otro motivo, porque nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro regreso de Jesucristo. Por su iglesia, al comer el pan y beber la copa, esperamos con plena certidumbre que nuestra redención llegue a su conclusión gloriosa. Ese día la celebraremos en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Cada vez que en nuestra iglesia participamos de la cena del Señor, hermanos, que comemos el pan y bebemos la copa, estamos esperando nuestra entera redención. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él
venga, en ese día glorioso donde celebraremos esa presencia de Dios con nosotros. Y eso es lo que realizamos cada que nuestros pastores nos instruyen para participar de la cena del Señor. Hermano, qué hermosa palabra en relación al tema de la Pascua, el tema de nuestra redención, del perdón de nuestros pecados por medio de ese sacrificio. Y como algunos ya miraron en un video que la pastora puso en el Facebook de la iglesia, ahora nuestros pastores, hermano, nos están invitando a que este próximo viernes participemos de ese memorial, de ese ritual que nos trae bendición, que ahora lo hacemos bajo un contexto diferente, bajo un contexto de un pacto de gracia, de un pacto de sangre por medio de Jesucristo. Nuestros pastores nos invitan a que compremos los elementos en nuestra casa para que por medio del Facebook en vivo nuestro pastor nos esté instruyendo a participar de la cena del Señor. Recordemos que es un momento solemne, un momento memorial que la iglesia debemos de participar, de hacerles saber a nuestros hijos y a nuestros nietos del por qué hacemos este ritual de la cena del Señor, para dejarles saber que Jesucristo pagó por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Así que, hermano, si usted no tiene los elementos de la cena del Señor, vayamos al supermercado con mucho cuidado, hermano, llevando a cabo las medidas de precaución que nos están dando nuestras autoridades para poder ir protegidos a los mercados para comprar los elementos y traerlos a casa, reunir a la familia y participar de la cena del Señor, que trae bendición a nuestra vida, trae sanidad física y trae sanidad para el alma. Participemos todos juntos de este pacto, de esta santa cena este próximo viernes, hermano. Les invitamos. Y ahora como nunca, hermano, debemos de clamar por nuestra tierra, clamar con gran angustia para que la mano de Dios se mueva a favor de su iglesia y a favor de su creación. Este tiempo que estamos viviendo de aflicción por causa de esta pandemia, hermano, debemos de clamar con gran clamor en nuestro corazón, pidiéndole al Señor que perdone nuestro pecado, porque hemos dejado su palabra. La iglesia ha dejado, hermano, los altares se han llenado de abominación y la iglesia hemos provocado este mover de Dios. Y aún en esto miramos ese amor ágape, porque es un movimiento que nos invita, hermano, a que nos acerquemos a Dios, que volvamos nuestra mirada al Señor y volvamos a sus caminos con un corazón compungido, con un corazón arrepentido. El proverbista Salomón dijo: hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Es tiempo de lamentarnos, hermano, porque el mundo está padeciendo, estamos padeciendo esta pandemia que Dios ha enviado por causa de que la iglesia hemos dejado a Dios, hemos sacado a Dios de nuestras reuniones, hemos sacado la palabra de nuestros hogares. Hermanos, en este tiempo de Pascua, reflexionemos en ese sacrificio que Dios hizo a favor de nosotros y reflexionemos a la misma vez pidiéndole al Señor que en su misericordia nos perdone, que en su misericordia sane nuestra tierra. Hermanos, yo les invito que en sus casas elevemos esas oraciones cada día, cada mañana estemos rogando, estemos derramando lágrimas de arrepentimiento delante de Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que éste viva.
Dios no quiere, hermano, que los hombres se pierdan, sino que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. El sacrificio que Él hizo en la cruz, hermano, fue un sacrificio grande, el cual ninguno de nosotros hubiéramos sido capaces de poder pagar. En primera, porque jamás hubiéramos llenado esos requisitos, y en segunda, porque no tenemos ese amor ágape para dar nuestra vida en rescate por otro. Por eso, hermano, hagamos esta meditación en el Señor en este tiempo de Pascua, en estos días festivos de Semana Santa. Hagamos ese recuento en nuestra vida y pidámosle perdón al Señor, y Dios, que es amplio en perdonar, Él tendrá de nosotros misericordia. Muchas gracias, hermanos, por habernos mirado. Disculpe toda, se siente muy raro de verdad el estar predicando a una cámara. Sentí como que me perdí en algunas ocasiones, discúlpeme, pero ya pronto estaremos nuevamente mirándonos allá cara a cara y será bastante diferente. Muchísimas gracias, hermanos, y continuamos conectados por estos medios hasta que nuestras autoridades digan lo contrario, que esperemos en Dios que sea pronto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y reciban un fuerte abrazo. Amén.